¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy del curso de trigonometría. El día de hoy estudiaremos las razones trigonométricas que nos quedaron pendientes del tema del bimestre anterior. Antes de poder empezar nosotros a estudiar estas razones trigonométricas nuevas, debemos recordar que nuestro trabajo lo estamos haciendo dentro de un triángulo rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo debemos recordar que uno de sus ángulos internos mide 90 grados, es por esto justo que se llama triángulo rectángulo, mientras que los otros dos ángulos que va a tener este triángulo van a ser agudos y además sumarán 90 grados. Cuando hablamos con respecto a sus lados, los dos lados que están a ambos costados del ángulo de 90 van a llamarse catetos a partir de hoy, mientras que el lado que está frente al ángulo de 90 nosotros lo vamos a conocer como hipotenusa, siendo esta hipotenusa el lado más grande que tenga este tipo de triángulos. Además, para que nosotros podamos calcular alguno de los tres lados que nos falte, podemos utilizar el archiconocido teorema de Pitágoras, que nos dice lo siguiente: la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Nuestras tres primeras razones trigonométricas, las que logramos estudiar en nuestra semana anterior, fueron el seno, el coseno y la tangente, donde el seno se calculaba de una manera muy sencilla como cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, mientras que la tangente era cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Había por ahí una regla para poder acordarse de todo esto, es una que aparece en muchos libros y que se llama la coca helada. Coca de cateto opuesto y cateto adyacente, y helada para la h para estas dos primeras razones trigonométricas. Sería interesante que tú también puedas crear tu propia regla para poder acordarte de estas razones trigonométricas. Las tres razones trigonométricas que vamos a estudiar hoy son las recíprocas de las que habíamos estudiado en la vez anterior. Esto es, los cálculos haciendo las divisiones de estos lados al revés. En este caso vamos a tener cotangente, secante y cosecante. La cotangente se calcula al revés que la tangente, esto es, si mi tangente era cateto opuesto entre cateto adyacente, hoy la cotangente será cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. En el caso de la secante tendremos hipotenusa dividido entre cateto adyacente, al revés que el coseno, y la cosecante será hipotenusa dividida entre cateto opuesto, al revés de cómo se calcula una función seno. Con estas tres razones trigonométricas adicionales, ya tenemos nosotros nuestras seis razones trigonométricas que se pueden llegar a calcular dentro de cualquier triángulo rectángulo, para cualquier ángulo agudo. Una cosa muy importante que debemos recordar es el orden en el cual se dividen estos lados. Si es que tú ya te aprendiste los tres primeros, puedes escribir en orden las seis razones trigonométricas y simplemente escribir las otras divisiones al revés, para que puedas tener una regla más fácil de poder acordarte cómo dividir los lados para cada razón trigonométrica. Veamos esto en algunos ejercicios donde vamos a hacer algo bastante sencillo en realidad, y esto es reconocer estas tres razones trigonométricas nuevas dentro de una serie de triángulos rectángulos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para poder calcular estas razones trigonométricas? Pues bueno, lo primero que debemos hacer es reconocer qué catetos serán opuestos, qué catetos serán adyacentes y cuáles de estos lados van a ser las hipotenusas, siempre revisando y teniendo en cuenta el ángulo con el cual vamos a trabajar. En el caso del problema número 1, para ese ángulo alfa que aparece ahí, su cateto opuesto será 3, debido a que es el cateto que está enfrente. Su cateto adyacente será 4, debido a que es el cateto del costado. Mientras que la hipotenusa, el que está frente al ángulo de 90, será 5. Las tres razones trigonométricas que tenemos que determinar se calcularán mediante las divisiones de estos lados. La cotangente como cateto adyacente sobre cateto opuesto, la secante como hipotenusa sobre adyacente y la cosecante como hipotenusa sobre cateto opuesto. Como nosotros ya tenemos cuánto miden cada uno de estos lados,
Solamente tendremos que reemplazar en cada división para poder obtener los valores de estas razones trigonométricas. De manera muy similar en el ejercicio número 2, como ya te comenté, lo más difícil en este caso es reconocer cuál es un cateto opuesto, cuál es adyacente y cuál es tu hipotenusa. Y eso lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, fíjate. Frente al ángulo alfa tendrás tu cateto opuesto. Alfa aquí, al frente 5, por lo tanto el cateto opuesto será 5. El cateto adyacente es el cateto que se encuentra al costado de tu ángulo alfa. En este caso, al costado de alfa, encontramos como cateto a 12, por lo que mi cateto adyacente será 12. Mientras que la hipotenusa sigue siendo el lado más grande o el que está frente al ángulo de 90. En nuestro caso muy particular, tendremos como hipotenusa a 13. De igual manera se va a suceder para cualquier triángulo o rectángulo que se encuentre en cualquier orientación en realidad. No va a importar de qué manera se encuentre inclinado este triángulo, lo único que debemos nosotros tener en cuenta es que para el ángulo con el cual vamos a trabajar, el cateto que está enfrente va a ser su cateto opuesto. El cateto que esté a su costado va a ser el adyacente, mientras que siempre el lado que esté frente al ángulo de 90 será una hipotenusa. Para cada uno de los casos entonces, como lo puedes ver, simplemente reconocimos qué cateto es opuesto, qué cateto es adyacente y finalmente cuál de estos lados es la hipotenusa, con el fin de poder calcular las razones trigonométricas. De estos ejercicios, el único que hace un tanto de diferencia es el número 3, donde teníamos, por ejemplo aquí, como cateto adyacente a 6 y cateto opuesto a 8. Al momento de calcular la cotangente nos quedaba adyacente sobre opuesto, en este caso 6 sobre 8. Cuando tú tengas divisiones de cantidades que puedes simplificar, como en el caso de 6 octavos, sacarle mitad a cada uno de ellos, vas a poder realizarlo. Mitad de 6 me estará quedando 3, mitad de 8 me estará quedando 4. Algo muy similar sucederá con las otras razones trigonométricas de este ejercicio. Para los demás, como ya te lo comenté, es simplemente reconocer cuál es un cateto opuesto, cuál es un cateto adyacente, cuál es tu hipotenusa y simplemente reemplazar en cada una de las fracciones. Cualquier duda o consulta que te haya generado este pequeño video, que es básicamente un recordatorio de lo que hicimos en clase, por favor siempre déjame tus comentarios en la cajita de comentarios de este video, o también puedes hacerme llegar tus consultas por medio de tu tutora o la mensajería de Cubicol. Espero que esta información haya sido totalmente de tu ayuda. Muchas gracias por tu atención.